Gracias, Alejandro. Buenos días. Me corresponde tratar en estos 20 minutos la cuestión relativa a cómo fue el proceso de investigación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú, como es natural y tal como lo acaba de hacer Marci. Lo que voy a hacer es una presentación bastante sucinta, sin naturalmente tener la oportunidad de entrar en profundidad en los distintos temas, pero vale, diría yo, el esfuerzo de tener en un tiempo limitado estos diversos casos como materia de reflexión para el ejercicio que se avecina en Colombia. En primer lugar, información, digámoslo así, general, de alguna forma ya ha sido compartida en la mesa anterior por la intervención de Eduardo González sobre el mandato de la Comisión Peruana. Me limito a decir simplemente que se trata de una comisión que funcionó durante 26 meses en total, entre los años 2001 y 2003, que tuvo como periodo y como tema general de su investigación el proceso de violencia que la Comisión denominó conflicto armado interno, que tuvo lugar en el Perú entre los años 1980 y 2000, como es sabido por la acción de la organización Sendero Luminoso y naturalmente por la respuesta a esa acción de parte de las fuerzas policiales y armadas del Estado peruano, sin dejar de mencionar a otros grupos menores como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y en algunos momentos también escuadrones de la muerte y grupos paramilitares. Quiero dividir mi presentación en 5 puntos, y es que naturalmente el tiempo me resulta suficiente para eso, que son los siguientes. En primer lugar, me quiero referir a cuál es el núcleo, por así decirlo, de las preguntas básicas que esta comisión tenía que contestar, o dicho de otra forma, una verdad sobre qué es que tenía que producir esta comisión. En segundo lugar, quiero hablar de cómo es que sobre la base de saber qué es o en qué consiste esa verdad que se tenía que producir, se infiere una cierta organización, un cierto despliegue de esta comisión con fines de investigación. En tercer lugar, quiero referirme a la cuestión que suele ser la columna vertebral de la mayoría, si no de todas las comisiones de verdad que han existido, que es la actividad de toma o acopio de testimonios de las víctimas. En cuarto lugar, quiero hablar sobre algo que se suele llamar la verdad jurídica, que es uno de los aspectos de la verdad que esta comisión, como otras, tenía que esclarecer. Y finalmente, en el quinto punto, y ya veo que es demasiada materia para el tiempo que tenemos, pero haré mi mejor esfuerzo, la cuestión relativa a lo que se suele denominar la verdad sociohistórica o la verdad histórica. Entonces, comenzando por lo básico. Desde luego, esta comisión tiene un mandato, Eduardo González ha comentado ampliamente sobre eso. Pero de ese mandato se deducen, o de ese mandato resultan unas cuestiones básicas que, insisto, se refieren a este asunto. A fin de cuentas, ¿sobre qué es que tiene que producirse una verdad en este ejercicio? Y ese contenido de la verdad que hay que producir se divide típicamente, y así fue para la Comisión Peruana, en dos grandes cuestiones. Esta comisión tiene que producir verdad sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por los actores armados y por otros crímenes internacionales dentro de aquello a lo que su mandato la faculta.
Entonces tiene que hablar de la criminalidad inserta en el proceso y correlativamente tiene que producir verdad sobre la experiencia pasada y la situación presente de las víctimas. Tiene que hablar de quiénes y cuántos son esos que consideramos víctimas. Tiene que producir alguna información certera y suficiente acerca de dónde están esas víctimas. Tiene que también decir qué daños fueron los que esas víctimas sufrieron. Y por último, tiene que decir qué necesidades y qué demandas es que esas víctimas postulan en el momento en el que se hace la investigación. Si es que ustedes reparan en estos elementos, se darán cuenta fácilmente de que en ellos está comprendido esto que solemos llamar el derecho de las víctimas a verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición. Eso está, digamos, en el alma interior del trabajo que va a organizar esta comisión. Ahora, la intención de responder a esas grandes interrogantes está, vamos a decirlo así, para el caso de la Comisión de la Verdad Peruana, delimitada, pero también potenciada por al menos dos elementos que vamos a reunir bajo el nombre de estándares internacionales. La Comisión peruana no opera en el vacío, sino que opera sobre la base de una tradición acumulada, dentro de la cual, desde luego, la experiencia guatemalteca tuvo una relevancia especial. Entonces, Marci dice, cuando nosotros trabajamos no había estándares todavía así cristalizados. Cuando la Comisión peruana trabaja, sí tiene estándares a los cuales responder, y yo los distinguiría entre dos tipos de estándares. Aquellos que se refieren a un marco jurídico que se ha ido decantando en la comunidad internacional y que por lo menos ha aseverado la existencia de ciertos derechos de las víctimas, aquellos que acabo de mencionar. Ese es un elemento de los estándares a los que esta comisión tiene que responder. Y en segundo lugar, los que no son jurídicos, sino más bien los que vienen de las llamadas buenas prácticas o prácticas óptimas, es decir, esas ejecutorias, esas experiencias que ya ha habido en otras situaciones nacionales, que se pueden considerar aquellas deseables, mínimamente deseables, para que una comisión pueda decir de sí misma que ha cumplido adecuadamente con su obligación. Bien, esa conjunción entre aquellas grandes cosas que queremos saber y los estándares con los que contamos y a los que tenemos que responder, dan lugar a estos dos grandes tipos de verdad. Entonces, y con esto me acerco al tema de la investigación. Una comisión como la peruana organiza su investigación habiendo previamente dilucidado cuáles son las verdades a las que debe servir. Y esas verdades son de dos tipos. Una, aquella que se ha dado en llamar verdad jurídica, aunque tal vez sea más acertado llamarla una verdad sobre los aspectos jurídicos del periodo o del proceso de violencia, una verdad, insisto, sobre los aspectos jurídicos del periodo o del proceso de violencia, y segundamente aquello que se suele llamar una verdad histórica, es decir, aquellos conocimientos que necesitamos producir, pero también aquellos saberes que necesitamos difundir a la sociedad acerca de los aspectos sociológicos, antropológicos, psicológicos, políticos y de otro género que subyacen a el despliegue, el desarrollo de la violencia. Ahora bien, verdad jurídica y verdad histórica, en el caso de la Comisión de la Verdad, dan lugar a sendos y distintos equipos de investigación especializados. Sin embargo, me gustaría mencionar en este mismo punto que hay una actividad central en la investigación de esta comisión de la que no se puede decir que sea propia de la verdad jurídica o propia de la verdad histórica, sino que subyace, antecede, es necesaria, sirve, alimenta y hace posible que esas verdades jurídicas o históricas sean producidas. Y es lo que yo llamaría
la investigación acerca de la demografía de la violencia, es decir, esa información empírica que procede del acopio o de la toma de testimonios de las víctimas, esa pieza de investigación en la cual, en efecto, se comienza a acopiar información para saber cosas tan elementales como, ya lo he dicho hace unos minutos, la cantidad y la ubicación de las víctimas, sus características sociodemográficas, ¿no? En el caso peruano como en el caso guatemalteco, la relevancia del factor étnico hace que la investigación sociodemográfica sea especialmente importante. Los tipos de crímenes reportados por las víctimas, que nos permitirán después hacer una caracterización de la criminalidad de los actores armados, los daños, desde luego, de las víctimas y la ubicación de las víctimas supervivientes, así como, y de manera muy importante, de las víctimas de desaparición forzada. Esa, entonces, voluminosa información que constituye una demografía de la violencia sirve, como ustedes se darán cuenta de inmediato, como el recurso no suficiente, pero sí indispensable para la producción de estas verdades jurídicas e históricas. Sobre la base de esa información empírica, además, se comienza a producir otras informaciones como, por ejemplo, la zonificación territorial del conflicto, cómo es que este se ha distribuido a lo largo y ancho del territorio nacional, los periodos y las dinámicas en el tiempo seguidos o seguidas por los actores armados, ¿no? Por ejemplo, la Comisión de la Verdad del Perú llega a la conclusión en un cierto momento de que si bien Sendero Luminoso siempre actuó de la misma manera en cuanto a su conducta criminal, en cambio en el Estado, y esto no es para nada un certificado de buena conducta, el Estado sí logró aprender a lo largo del tiempo y de variar sus conductas y sus estrategias. Eso surge también de esta información empírica. Bien, entonces todo esto, todo lo que acabo de mencionar se refiere, insisto, a esta primera cuestión, que es sobre qué vamos a producir esta verdad. De ahí paso al segundo punto. Sabiendo que eran esas dos formas de verdad que había que producir, la comisión se organiza de una cierta forma, y yo me refiero solamente ahora a esos aspectos de la organización directamente incidentes sobre la cuestión de la investigación. En primer lugar, una gran tarea de esta comisión, como cualquiera otra, es decidir sobre la logística de la toma de testimonios, lo cual quiere decir tomar decisiones y realizar acciones de despliegue de la comisión, cobertura territorial, acopio de los testimonios, y la segunda parte, que es crucial y que no siempre es atendida suficientemente, registro de esos testimonios, análisis de esos testimonios, elaboración de reportes sobre esos testimonios y archivo y cuidado y salvaguarda de esos testimonios, ¿no? Una cosa es desplegarse y captar información, y otra cosa distinta, pero igualmente y hasta más necesaria, es saber aprovechar esa información y saber preservarla también para su uso futuro, más allá de la existencia de la comisión. Segundo elemento de su organización, la creación de equipos especializados sobre los distintos temas que tienen que ser investigados, que por lo tanto tienen que diferenciarse entre sí desde puntos de vista profesionales, desde puntos de vista disciplinarios, pero que al mismo tiempo deben tener alguna instancia de integración. Aquí hay una tendencia inevitablemente a la disgregación, se ve en la Comisión Peruana, se ve en muchos otros lados. Los equipos especializados comienzan a actuar de una forma desvinculada de los otros equipos,
pero lo que tiene que tener previsto esta comisión es una instancia que finalmente vaya a integrar esos esfuerzos y vaya a lograr lo que siempre digo que es una de las tareas más difíciles en la vida interior de una comisión, que es que los sociólogos y los abogados se dirijan la palabra. Entonces, que aprendan a dialogar entre ellos y que aprendan a dialogar con el sistema de información empírica, con la base de datos, ¿no? Que sepan consultar la base de datos. Tercer elemento, la previsión de un método o de un mecanismo para producir una integración, un análisis, una interpretación de todas esas distintas informaciones producidas con miras a rendir como resultado, a final de cuentas, el famoso informe final que se espera de toda comisión. Tercer punto, he dicho antes que la columna vertebral de toda comisión, o de casi toda comisión, es el acopio de testimonios de las víctimas. La Comisión de la Verdad de Perú llegó a tomar 17.000 testimonios y más que detenerme aquí en decir algo acerca de lo que esos testimonios reportaron, me referiré a lo siguiente: ¿cuáles son las tareas que esa comisión adopta y enfrenta para esa toma de testimonios? Me refiero solamente a 4. 1, identificación de las zonas clave donde han de concentrarse los esfuerzos de toma de testimonios. En el caso del Perú, eso significó crear 5 oficinas regionales y disponer que en las oficinas regionales hubiera además equipos itinerantes que recorrieran el territorio bajo su encargo para buscar a las víctimas que quisieran ofrecer su palabra. Hay una serie de elementos aquí que no puedo detenerme a comentar, como por ejemplo la cuestión de género, importante en la constitución de los equipos de entrevistadores, la cuestión étnica en un país donde en muchas regiones se habla quechua, como en el Perú, y cosas adicionales. Tercer elemento, segunda decisión, la elaboración del instrumento de observación, eso que se suele llamar el formulario o la ficha de testimonio, que ha de responder y que tenía que responder en el caso peruano, por lo pronto, a la famosa serie de preguntas, y eso es lo mínimo que hay que responder, esas preguntas que se refieren a quién le hizo qué, a quién, cuándo, cómo y dónde. Eso es lo mínimo que tuvo que estar debidamente catalogado en esa ficha. Y desde luego a eso se añaden otros elementos de interés igualmente importantes: recibir información sobre reparaciones y daños, y esos otros que antes se veían como accesorios, pero que hoy día están en el centro de la legitimidad del ejercicio de una comisión, como son las perspectivas de género, las perspectivas de etnicidad, la cuestión relativa a niños y niñas, por ejemplo, en la guerra, ahí donde el reclutamiento de menores ha sido endémico, y así sucesivamente. Y por último, las decisiones sobre registro y análisis. Entonces hay ahí un cúmulo, un nudo, digamos así, de decisiones que se toman, y lo dejo ahí para pasar a los cuarto y quinto puntos. Me quedan unos 3 minutos apenas, que son la producción de verdad jurídica y la producción de esta verdad sociohistórica. Tengo la suerte de que en la tarde tengo participación en una mesa sobre Comisión de la Verdad y procesos judiciales, entonces eso me releva por ahora de abundar en el punto cuarto. Solamente diré que en cuanto a producción de verdad jurídica, esta comisión se concentra inicialmente en lo que se llama el establecimiento de las pautas o patrones de violaciones de derechos humanos y otros crímenes, es decir, una descripción sistemática de los crímenes que fueron cometidos por los distintos actores armados. Pero en algún momento en la comisión
toma la decisión, se discute y se toma la decisión sobre lo siguiente: basta con que se describa estas pautas o patrones de crímenes, o es que la comisión tiene que decir algo sobre casos específicos. Y entonces la comisión crea una unidad de investigaciones especiales que tiene el encargo de ir más allá de esa descripción general para investigar casos con el objetivo de identificación de responsabilidades. Sobre eso me referiré más ampliamente en la tarde. Y el otro elemento que creo que cabe mencionar dentro de la tarea de la verdad jurídica para el caso peruano sumamente importante es la investigación sobre la realidad de la desaparición forzada. La comisión llega trabajando con un equipo de antropólogos forenses, llega a la identificación de 4.600 sitios de entierro clandestinos en el territorio peruano, de los cuales llega a identificar la existencia, a corroborar la existencia de 2.400. Último punto, el de la verdad sociohistórica. Si lo primero o si lo anterior se refiere entonces a el contenido de criminalidad del proceso, lo segundo, la verdad sociohistórica, se refiere a la muy difundida pregunta acerca de cuáles son los factores que hacen posible el conflicto, los factores que hacen posible su duración, los factores que hacen posible que ese conflicto sea tan atroz y los factores que hacen posible que la impunidad haya durado tanto tiempo. Y ahí entonces la comisión hace una investigación que ya no es tanto de índole legal, sino más bien de índole sociológica, antropológico, histórico, y se divide en investigaciones sobre las conductas de los actores armados, estatales y no estatales, el sistema político, las instituciones como el Congreso y el Poder Judicial, algunos sistemas de la sociedad como el educativo, por ejemplo, y lo que llamamos los impactos diferenciados de la violencia, es decir, los elementos de etnicidad y de género como especialmente relevantes en la explicación del conflicto. Una pregunta, y con eso termino, una pregunta que siempre es difícil de absolver en casos de sociedades pluriculturales como la peruana, es el problema de cómo capturar la diversidad. La comisión tiene que producir una narrativa homogénea, integradora, pero eso tiene que conciliarlo con un respeto a las diversas experiencias vividas en el país. Y entonces, en el caso de la investigación de la Comisión Peruana, eso toma la forma al menos de dos líneas de investigación. Una, la que se llamó la línea de historias regionales, es decir, la reconstrucción de historias específicas de 5 o 6 grandes regiones que además querían ver su historia particular reflejada y recogida en el informe final. Y la otra línea de investigación, que son las investigaciones etnográficas sobre lo que considerábamos casos emblemáticos de violencia. Algunas masacres, algunos casos de asesinatos colectivos, son sobre todo aquellos que han tenido lugar en los Andes rurales del Perú, quechohablantes, campesinos, indígenas, son objeto de investigaciones antropológicas que quieren entonces rescatar el color y la textura de la diversidad cultural como elementos que a su vez van a ayudar a brindar contextos más ricos para, otra vez, la comprensión de las verdades de contenido jurídico que en otras líneas de investigación de la Comisión se estaban produciendo. Me disculpo por lo apretado del resumen y me quedo aquí.